Masejet Gitin, Daf Memtet Amud Alef 49a, 4 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos que en Nezikin, en daños y perjuicios, o sea, cuando una persona perjudica los bienes de su compañero, los daña, y ahorita tiene que pagar por el daño hecho, si va a pagar con terreno o va a pagar con tierra, debe pagar con tierra suprema, tierra superior. Hay 3 niveles de tierra: Idit, Benonit y Purit. Superior, mediana, superior en calidad, ¿sí? Mediana e inferior. En daños y perjuicios, el causante del daño, cuando paga, si quiere pagar con tierra, tiene que pagar con tierra de calidad superior. Y esto lo aprendemos de la Torah. Está escrito en la Torah, Meitav Sadeu, Meitav Karmel Shalem. En la Torah está escrito respecto a daños y perjuicios que el causante debe pagar con lo selecto de su campo, lo selecto de su viñedo. Significa que siempre en daños y perjuicios se paga con idit. Ahora bien, mencionamos que hay una discusión entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, si cuando la Torah te obliga a pagar con idit, si vas a pagar con terreno, tiene que ser con idit. Si es idit, si es superior de los terrenos de la parte perjudicada, o idit de la parte causante del daño. ¿Sí? Rabbi Ishmael opina que según la Torah hay que pagar idit, pero idit superior ¿de quién? De la parte perjudicada. Y por lo tanto, si la parte perjudicada tiene 3 terrenos y tiene la mejor de los 3 en su nivel es supremo, si la mejor de esas 3 es suprema, y el causante también tiene 3 terrenos y la peor del lado del causante es equivalente a la mejor de la parte perjudicada. En este caso, según Rabbi Ishmael, suficiente que el causante paga con su tierra, ¿qué? Su tierra más inferior, porque es equivalente, porque todo lo que dice la Torah idit es idit ¿de quién? De la parte perjudicada, y la peor de la parte causante es equivalente a la parte perjudicada. Así opina Rabbi Ishmael. Sin embargo, Rabbi Akiva opina, no, cuando la Torah te dice que tienes que pagar idit es el terreno superior, la tierra superior de las que tiene ¿quién? El causante. Y por lo tanto, si tiene 3, inferior, mediana y superior, tiene que pagar de la superior siempre. Siempre el mazik va a tener que pagar de lo mejor que tiene según lo que él tiene, no según lo que la parte perjudicada tiene. Esa es la discusión que mencionamos en la clase anterior. Y la Gemara a continuación viene y nos va a traer las fuentes. ¿Por qué Rabbi Ishmael opina que cuando la Torah dice idit, de dónde él aprende que idit se refiere a idit de la parte perjudicada? Y Rabbi Akiva nos dice que idit superior se refiere superior de la parte causante del daño. Vamos a ver la Gemara. Maitam de Rabbi Ishmael, Neembra sadele mata, veneembra sadele mala, más sadel amurale mala de Nizak, afsade amurale mata de Nizak. Rabbi Ishmael dice, te voy a decir por qué yo opino que cuando la Torah, por qué yo entiendo que cuando la Torah dice idit, se refiere a idit superior de quién? De la parte perjudicada. Te voy a explicar por qué. Porque en el versículo que te dice idit, meitav sadeu, u meitav karmol shalem, está escrito la palabra sadeh. Y hacemos Gezerah Shabbat con lo que está escrito al principio de este versículo, que también está escrito sadeh, ¿sí? Ubier bisde ajer. Y ahí el principio del versículo, cuando está escrito sadeh, se refiere a que sadeh, ubier bisde ajer, dañó a otro campo, o sea, el campo de él, la parte perjudicada. De la misma manera que el sadeh mencionado antes es la parte perjudicada, igualmente cuando la Torah te dice después meitav sadehu, ¿sí? Es el idit de la parte perjudicada. ¿Qué será Shabbat? Sadeh está escrito en ambos lados, de la misma manera que antes Sadeh es la parte perjudicada, igualmente en idit es la parte idit de la parte perjudicada. ¿Qué será Shabbat? Sin embargo, Rabbi Akiva sabar meitav sadeu yeshalem dehaich de kame shalem. Rabbi Akiva discute y dice, no señor, en la Torah te dice, escuchen bien, tiene que pagar de lo supremo, tiene que pagar, o mejor dicho, de lo supremo tiene que pagar. ¿Quién es el que paga? ¿El causante o el perjudicado? El causante es el que paga. Entonces, cuando la Torah te dice, de lo supremo paga, significa que te está hablando sobre quién? Del mazik, del causante. Entonces, cuando está escrito meitav sadeo, se refiere a que el idit del causante. O sea, cuando el versículo te dice idit, te dice meitav sadeo, idit del campo, tendrá que pagar. O sea, que se está refiriendo a quién? Al mazik, al causante. Por eso tiene que ser idit del causante, según Rabbi Akiva. Y la Gemara sigue explicando Rabbi Ishmael, Ahani gezerah shava ve ahani kra. Ahani gezerah shava lech de Amran, ahani kra de itle le mazik
Idit veziburit, ¿sí? Veziburit dide, lo shavia que idit de nizak, de meshalem le mimeitav. Dice la Gemara, y Rabbi Ishmael, que discute, él en verdad está de acuerdo, no hay duda de que lo sencillo del versículo se está refiriendo a idit de quién, del que paga. ¿Quién es el que paga? El causante. Pero él dice, en verdad el versículo se refiere enseñando dos cosas. Por un lado la Gezerá Shavá, y la Gezerá Shavá nos enseña que es idit de él, la parte perjudicada, y lo que se refiere a idit del parte del causante es en un caso específico. ¿En qué caso? En el siguiente caso. En el caso que el causante tiene dos terrenos, ¿sí? Uno supremo y otro inferior, no tiene Benonit, ¿sí? Tiene uno supremo y uno inferior. Y uno supremo y uno inferior. Y por otro lado, la parte perjudicada tiene un terreno que está tiene un solo terreno que está entre el supremo del causante y el inferior del causante. En este caso, uno hubiese podido decir que ya que el terreno que tiene la parte perjudicada, Rabbi Ishmael dice que normalmente vamos según la parte perjudicada, ya que él tiene algo intermediario entre los que tiene el causante nada más tiene dos, uno supremo y uno inferior. Y en la parte perjudicada tiene que, llamémosle un benonit, un mediano entre los dos. Entonces, en este caso, ¿qué le paga el causante? Él tiene dos terrenos, ¿cuál le paga? Entonces uno hubiese dicho que en este caso, ¿sí? Tiene que pagarle ziporit, lo malo. Sí, el segundo, el inferior que tiene. Aquí cuando nos enseña la Torá, que ya que vamos según el Nizak, pero ya que el Nizak está entre los dos y el causante no tiene una similar al del Nizak, sino tiene una por encima, una por abajo, ahí es cuando tiene que pagar el Idit del Mazik. O sea que Rabbi Ishmael está de acuerdo que normalmente tiene que pagar Idit del Nizak, y esa es la que será Shavá, Sadeh, que está hablando Idit del Nizak, pero hay un caso que sí va a aplicar el idit del mazik, que es cuando, eso es lo que aprendemos del versículo sencillo, que está hablando en mazik. ¿Cuándo va a ser el caso? Cuando lo que tiene el nizak es algo justo intermedio entre los dos terrenos que tiene el causante del mazik, que en este caso va a tener que pagar según el superior, según la superior al causante, a la parte perjudicada. Entonces sale, repito otra vez, que no hay duda que lo sencillo del versículo, según la explicación, Meitav Sadeu Yeshalem, es el idit del que paga, del causante. Rabbi Ishmael, y así dice Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dice, no hay que ser Shabbat, que es idit de la parte perjudicada. Pero la parte sencilla del versículo, ¿qué va a hacer con la parte sencilla del versículo? Que mashma que es idit de la parte causante, es en un caso específico. En el caso que el Isaac tiene un benonit, y ahí se le va a pagar según el idit de la parte causante, como explicamos. Ahorita la Gemara viene y explica lo que mencionamos en la última parte de la baraita en la clase anterior. En la última parte de la baraita en la clase anterior mencionamos lo siguiente: Rabbi Akiva Omer lo ba katuv el aligvod le nezikim min haidit ve kalvachomer le ekdesh. Mencionamos que Rabbi Ishmael opina que se cobra idit lo supremo de quién, Rabbi Ishmael, de la parte perjudicada, como dijimos ahorita, y Rabbi Akiva viene y dice, no señor, eso no es lo que se refiere el versículo. El versículo se refiere que tienes que cobrar idit según lo supremo de quién, del mazik, del lado causante. Y aumenta Rabbi Akiva, Kol Shiken Kenegdesh, que es mucho más estricto el tema, que es un tema del Bet HaMikdash de Akadosh Baruj Hu, que también se tiene que pagar de él, y dit también de lo supremo. Y la Gemara analiza esta parte y dice lo siguiente: Maikal Bajomer Leegdesh. Tú me dices que si en Nezikin, Rabbi Akiva me dijo que si en Nezikin, si en daños hay que pagar idit, Kol Shiken en Egdesh, que hay que pagar también en idit. ¿En qué caso? Con Egdesh, que dañaste al Egdesh, que le debes una deuda en Egdesh. ¿Cuál es el caso que tienes que pagar en Egdesh idit? Dice la Gemara, y leima de nakre Torah didan le Torah de Egdesh, shor re'eu amar rahamana velo shor shel Egdesh. Ela leomer hare alay mané leve de kabait de atekisbar beshakil meidit. Dice la Gemara, si tú me dices que caso es que vino, por ejemplo, el toro de Reubén y corneó y dañó y perjudicó, hizo daños o perjuicios a algo que pertenecía a quién, al Egdesh. Y nos viene Rabbi Akiva a decirnos que de la misma manera que cuando hay daños y perjuicios regulares que el toro de Reubén le causa a su compañero, tiene que pagar con idit, Kol Shiken, cuanto y más, cuando un toro de Reubén le hace daños y perjuicios al Egdesh, también tiene que pagar con idit. Dice el pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Torah, cuando un toro hace un daño y perjuicios al compañero, a los bienes del otro compañero, está escrito Shor Re'eu. Tiene que ser un toro que perjudicó a un compañero. Y el Ekdesh no es compañero,
Entonces vemos en la Torah que aparentemente cuando se hace un daño y perjuicios al Ekdesh, está exento de pagar en este caso. Entonces no me puede decir que lo que te viene a enseñar Rabbi Akiva es que tienes que pagar y tienes que pagar Idit. No hay ni que pagar en este caso. O sea, aparentemente tenemos que decir que lo que se refiere a decir Kol Shiken aquí en Ekdesh es en el siguiente caso. Una persona, Reuben, que viene y dice, no quiso daños y perjuicios al Ekdesh, sino simplemente dijo, yo me comprometo a darle 100 monedas al Bede Kabait, al Ekdesh, al Bet Hamikdash. Y nos viene a enseñar el Kal Vajomer de que el tesorero del Ekdesh puede venir y cobrarse del que se comprometió de Reubén y se puede cobrar de sus tierras. ¿Y de qué tierra? De Idit. Porque si para daños y perjuicios de Julín es con Idit, con Shiken, que para Ekdesh, ¿qué significa para Ekdesh? Para compromisos que uno se comprometió con el Ekdesh, que dijo voy a pagar 100 y no ha pagado, puede venir el tesorero y cobrarse de las tierras supremas en calidad de la persona que se comprometió. Y ese es el Kol Shiken que hace Rabbi Akiva. Sin embargo, pregunta la Gemara, ¿cómo puede hacerse Kol Shiken? Lo yehe ela Baal Hov, o Baal Hov dino bebenonit. Dice la Gemara, es muy diferente, porque cuando yo me comprometo a darle algo al Ekdesh, no hice daños y perjuicios, que es como si fuese, me comprometo a dar una suma de dinero, que es básicamente, ahorita soy como si fuese un prestatario, te debo dinero. Y nosotros vimos en la Mishnah, en la clase anterior, que un Baal Hov en préstamos, ¿cómo se puede el acreedor cobrar y el deudor cómo tiene que pagar? No con supremo, no con idit, sino con ¿qué? Con benonit, con media. Entonces, ¿por qué? Con nivel medio. Entonces, ¿por qué tú me dices aquí que con shiken en ekdesh, en un caso que una persona se compromete a dar y es como si fuese que le debe al ekdesh, tiene que pagar con idit? ¿Cómo puede ser eso? De daños y perjuicios entiendo, pero ¿cómo te fuiste a un compromiso de dinero? Es como si fuese un préstamo y préstamo es con benonit. Dice la Emma, pero ¿sabes qué? Vejiteima, kasavar Rabbi Akiva, baljo shakil beidit kenizakim. Podemos decir que, ¿sabes qué? Que Rabbi Akiva, que es el que hace este kol shiken, dice, opina que cualquier Baal Hov, cualquier préstamo, a diferencia de lo que vimos en la Mishnah, que se cobra del nivel medio, opina que cualquier préstamo se cobra ¿de qué? De Idit, de lo supremo. Entonces cuadra el Kol Shiken del Ekdesh. Si en daños y perjuicios hay que hacer de lo supremo, suprema calidad, Kol Shiken en Ekdesh, cuando hay un préstamo, también hay que hacer de lo supremo. Pero Baal Hov, es como si fuese un Baal Hov, es como si fuese un préstamo, una deuda, y deuda es de Beronit. No, puede ser que Rabbi Akiva opina que deuda, todas las deudas son ¿de qué? De Idit. Dice, pero no me cuadra, porque male Baal Hov sheken yupa kojo benizakim, tomar beekdesh sheken jura kojo benizakim. Dice la Gemara, también sí, no puedes venir a hacer un kol shiken de daños y perjuicios de Julín a Ekdesh. Que en Ekdesh también cuando uno se compromete a dar un dinero hay que pagar con Idit por kol shiken, porque si en daños y perjuicios hay que pagar con Idit, hay que pagar con supremo, también en kol shiken en Ekdesh que hay que pagar en una deuda, un compromiso hay que pagarlo también con Idit. No puede hacerse kol shiken, ¿por qué? Porque en un préstamo regular no de qué, o sea, también la Gemara dice lo siguiente, también si tú me dices que un préstamo regular hay que hacer Idit, ¿sí? Y ahí aparentemente puede hacer el kol shiken, aún así no puede hacer el kol shiken. Porque puede ser que todo lo que un préstamo regular, escuchen bien, todo lo que un préstamo regular, también si decimos que hay que pagar Idit, todo lo que decimos que hay que pagar Idit, es porque cuando hay daños y perjuicios en algo regular que no es Ekdesh, también hay que pagar Idit. Pero en Ekdesh, que en daños y perjuicios no hay que pagar Idit, como mencionamos el caso del toro, de que en ese caso está exento porque está escrito Shorreu Amar Hamaná Velo Shor Shel Ekdesh, se puede ser que también en préstamo, también en compromisos no hay que pagar Idit. Si dice la Gemara, no puede hacer ese kol shiken, no puede hacer esa explicación. Por eso la Gemara vuelve y da otra explicación a las palabras de Rabbi Akiva. ¿Qué se refiere kol shiken? Leolam de Nakhe Torah Didan le Torah de Ekdesh. Rabbi Akiva savala que Rabbi Shimon ben Menasía. De Tania, Rabbi Shimon ben Menasía Omer, Shor Shel Ekdesh shenagach le Shor Shel Ediot, patur. Shel Ediot shenagach le Shor Shel Ekdesh, ben Tam u ben Moad, meshalem nezek shalem. Dice la Gemara, no. En verdad podemos decir que lo que Rabbi Akiva está haciendo con Shiken Ekdesh es que sí, en temas que no son Ekdesh o en daños y perjuicios, hay que pagar ¿de qué? El deudor tiene que pagarle al acreedor con Idit, con Shiken en Ekdesh, que en daños y perjuicios hay que pagar ¿con qué? También con Idit. Daños y perjuicios, no en compromisos, no como si fuera un préstamo, sino en daños y perjuicios. Entonces, ¿cuál es el caso? Cuando Reuben tiene un toro, ¿sí? Y dañó, el toro corneó y dañó ¿a quién? A bienes que pertenecen ¿a quién? Al Ekdesh. Pero preguntamos antes de que en este caso no hay ni que pagar. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah Shorreu, del compañero, pero el Ekdesh no hay ni que pagar. Entonces, como tú me dices, no, hay que pagar de Idit, no hay ni que pagar. Dice la Gemara, Rabbi Akiva opina como la opinión de Rabbi Shimon ben Menasía. Rabbi Shimon ben Menasía opina que si un toro perteneciente al Ekdesh corneó y dañó a otra persona, ¿sí? Está exento. Porque ahí aplica Shorreu. ¿Sí? Tiene que ser compañero con compañero. Pero si el Ekdesh a una persona, está exento. Pero una persona al Ekdesh,
sí está obligado. Si el toro de una persona corneó y dañó a los bienes del Ekdesh, según Rabbi Shimon ben Asiá, ya sea que el toro es tam o tor muad, o si el toro es tam o el toro es muad, o sea que es habitual que daño o no, tiene que pagar nezek shalem, tiene que pagar el valor total del perjuicio, del daño y perjuicio que hizo. Entonces, básicamente, sí se responde la pregunta y se entienden las palabras de Rabbi Akiva. ¿Por qué habíamos preguntado que si tú me dices que es daños y perjuicios, que el toro de Reubén corneó y dañó a los bienes del Ekdesh, pues no hay ni que pagar? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir con Shikene que hay que pagar con Itit? No hay ni que pagar. Respuesta, vamos como la opinión de Rabbi Shimon ben Asiá, que dice que cuando el toro de Reubén dañó y perjudicó ¿a quién? A el Ekdesh, sí tiene que pagar. Y por eso nos enseña Rabbi Akiva que ¿cómo tiene que pagar? Con idit, porque si en cosas regulares de persona a persona se dañaron, de toro de una persona a toro de otra persona hay que pagar en idit, con shiken en ekdesh, que es mucho más consagrado, mucho más estricto, de que tiene que pagar, eso que tiene que pagar lo tiene que pagar con idit. Muy bien. La Gemara sigue preguntando contra esto, Yahi, la Gemara sigue preguntando sobre esto, mejor dicho, Yahi, mimai de beidit de nizak es iburit de mazik pligi, dilma de kule alma bedenizak shaiminan, vejaja beplukta de Rabbi Shimon ben Asiá, verabanan kamiflegi. De Rabbi Akiva Sabala que Rabbi Shimon ben Asiá, Rabbi Ishmael Sabala que Rabbanan. Dice la Gemara, si tú me dices que Rabbi Akiva opina como Rabbi Shimon ben Asiá, que cuando un toro de una persona particular hizo un daño y un perjuicio al Ekdesh, tiene que pagar, ¿sí? Y discute Rabbi Shimon ben Asiá con Jajamim de que en ese caso no tiene que pagar porque shorreo, nada más de toro de una persona a toro de otra persona, ¿sí? Y no de toro de una persona a que hace un daño y perjuicio a otra persona regular y no al Ekdesh. Si es así, entonces, ¿por qué dijimos hasta ahorita que Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva discuten en daños y perjuicios regulares que se tiene que pagar de lo supremo, y discuten de lo idit, y discuten si es idit de la parte perjudicada o idit de la parte causante? Podemos decir de que ambos están de acuerdo de que ¿qué? De que bedenizak shaiminan, que se paga del idit de lo superior de la parte perjudicada. ¿Y en qué discuten? En la halajá de Rabbi Shimon ben Asiá. Rabbi Ishmael opina como Jajamim, de que en Ekdesh no hay este concepto de que si el toro de Reubén hizo daño y perjuicio del Ekdesh está exento. Y Rabbi Akiva opina Rabbi Akiva opina como Rabbi Shimon ben Asiá, que si el toro de una persona particular hizo daño y perjuicio del Ekdesh, sí tiene que pagar. Entonces dice la Gemara, una vez acabamos de decir que Rabbi Akiva opina como Rabbi Shimon ben Asiá, podemos decir que la discusión entre Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael es justamente la discusión entre Rabbi Shimon ben Asiá y Jajamim. Si un toro particular hace un daño y perjuicio al Ekdesh, si tiene que pagar o no. Pero ¿quién te dijo que discuten lo que dijimos hasta ahorita? Que tiene que pagar Didit, y discuten si es Didit de la parte perjudicada o Didit de la parte causante. Puede ser que ambos están de acuerdo que es Didit de la parte perjudicada. Y la discusión entre ellos es ¿qué pasa un toro particular de una persona particular hizo un daño o perjuicio al Ekdesh? Según Rabbi Ishmael, opina como Jajamim, no tiene que pagar, y según Rabbi Akiva tiene que pagar. Puede ser que eso discuten. Dice, no puede ser que en eso discuten. ¿Por qué? Imken, mai lo ba katuv, veod, mai kal vachomer leekdesh, veod, amar rabashe, tanya behedia, meitav sadeu, meitav karmo yishalem, meitav sadeu shel nizak, u meitav karmo shel nizak, dice Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, meitav sadeu shel mazik, u meitav karmo shel mazik. Dice la Gemara, no puede ser. No existe decir de que discuten Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva en el tema de un toro particular o un toro de Ekdesh, y ambos están de acuerdo y no discuten y están de acuerdo de que ¿qué? De que la idit que se cobra en daños superficios regulares es de la parte perjudicada. Eso no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque en la Baraitá, cuando Rabbi Ishmael menciona su opinión y dice que se cobra del idit de la parte del terreno superior de quién, del lado de la parte perjudicada, viene Rabbi Akiva y dice en su lenguaje, lo baja katuv. O sea, más que le viene a discutir en ese punto. Tú dijiste que se cobra de la parte perjudicada. Yo no creo que el versículo viene para decirte de la parte perjudicada, sino viene a decirte de quién, de la parte del causante. ¿Sí? El lenguaje es que viene a discutir también en ese punto. Y tú me quieres decir que no discuten en eso todos están de acuerdo que es la parte perjudicada, discuten nada más si un toro particular, un Ekdesh, si hay daños y perjuicios o no. No puede ser eso. Adicionalmente, ¿cómo vas a explicar lo que dice Rabbi Akiva? Kalvahomer le Ekdesh. Según esta explicación, que no discuten de dónde se cobra el idit, si la parte del perjudicado o la parte del causante, en eso están de acuerdo ambos, de que si es que decimos así, que ambos están de acuerdo, que es de la parte perjudicada, discuten en sí, un toro particular hace un daño y perjuicio al Ekdesh, si tiene que pagar o no. ¿Cómo entonces Rabbi Akiva ven y dice, Kalvahomer le Ekdesh, cuanto y más en Ekdesh? Si tú me dices que según ambos, también Rabbi Akiva opina que paga en daños y perjuicios el idit, lo supremo de la parte perjudicada, ¿sí? Es una culá, es algo permisivo,
¿sí? Porque lo ideal para ser estrictos es tratar de exprimir lo máximo posible al causante y siempre cobrarle lo máximo a él. De la parte suprema de él debería ser del causante. Si tú me dices que ambos opinan, también Rabbi Akiva está de acuerdo, de que se cobra siempre el idit según el idit de la parte perjudicada, como tú me dices, Kalvajomer en Nekdesh, ¿que qué? ¿De que también de la parte perjudicada? Puede ser que en Nekdesh no es así. Porque, otra vez, si tú me dices de que en un daño y perjuicio regular se cobra del idit de la parte perjudicada, es algo permisivo. ¿Eso que tú me vas a decir? Kalvajomer en Nekdesh, que también vamos a ser permisivos y vamos a cobrar de la parte perjudicada. No. Kalvajomer en Nekdesh, que es más estricto y es peor todavía. Entonces no puedes decir Kalvajomer en Nekdesh de que aplica la misma alajá. Y por último, dice Rabashé, no puedes explicar así de ninguna manera, porque está escrito Meforash en la varita que leímos, Meforash. Está escrito que Rabbi Ishmael opina que se paga según el idit, el supremo, la superior calidad de quién, del lado de la parte perjudicada. Y Rabbi Akiva, dice en la varita Meforash, del lado del causante, Meforash. O sea que no existe la posibilidad de decir que Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva no discuten de qué parte se analiza el idit, sino ambos están de acuerdo de qué es de la parte perjudicada y discuten nada más en un toro particular si hace daños y perjuicios al idit, si tiene que pagar o no. No existe esa posibilidad. Tenemos que decir obligatoriamente, como acabamos de comprobar, de tres pruebas, una más que otra, que cuando Rabbi Akiva discute que en idit de daños y perjuicios regular tiene que ser idit supremo de quién, superior de quién, del causante. Discuten idit de quién tiene que ser, si de la parte perjudicada o del causante. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara. Rabina Amar, Leolam, Matnitin Rabbi Akivahi, de Amar, mi de Oraitá, de Mazik Shaiminan, de Rabbi Shimon hi, de Darish Ta'ama de Kra. Uma Tam Kaamar, Ma Tam Nizakin Shamim Lahem Beidit, mi pene Tikun Haolam. De Tania, Amar Rabbi Shimon, mi pene Ma Amru Nizakim Shamim Lahem Beidit, mi pene HaGazlanim u pene HaChamsanim. כדי שאומר אדם, למה אני גוזב ולמה אני חומס? למחר בית דין יורדים לנכסי ונותרים לי שדה נאה שלי, וסומכים על מה שכתוב בתורה, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. לפי כך אמרו, הנזקים שמים להם בעידית. Y explico lo que Rabina viene a decirnos ahorita. Nosotros en la clase anterior teníamos una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que teníamos? ¿Sí? En la clase anterior. En la Mishnah vimos, ¿sí? Retomo para que esté todo claro. En la Mishnah vimos de que hay un tikkun haolam, una takaná de jajamim, de que en daños y perjuicios, un decreto de nuestros sabios de que en daños y perjuicios se cobre de idit, de lo superior. Preguntó la Gemara, ¿no es una takaná de nuestros sabios? Está escrito en la Torah, Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem. Entonces hasta ahorita respondimos, en la clase anterior respondimos, no, nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Ishmael, que Rabbi Ishmael opina que lo que está escrito en la Torah, Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem, es que tiene que pagar lo mejor del lado de él, de la parte perjudicada. Y vinieron jajamim e hicieron una takaná y dijeron, no, tiene que pagar de lo superior de la parte causante, ¿sí? Para que le cueste más. Y eso es de jajamim, porque si mi doraitá hubiese sido suficiente pagar idit de la parte perjudicada. Vinieron jajamim y dijeron, no, idit, aumentaron idit de quién, superior de quién, del causante. Esa fue la respuesta que dimos hasta ahorita. Ahorita viene Rabina y da otra respuesta. Y dice lo siguiente, ¿no? En verdad nuestra Mishnah puede ser la opinión de Rabbi Akiva. Que inclusive en mi de oraitá hay que pagar idit, un terreno superior, supremo, selecto, y se analizas del lado de quién, del causante. Entonces, si mi de oraitá es así, ¿por qué la Mishnah nos dice que es un tikkun haolam? Un decreto que hicieron jajamim, que aparentemente significa un decreto que hicieron nuestros sabios. ¿Sí? Dice la Gemara, no, definitivamente es de la Torah. Lo que te dice la Mishnah está amadekra, una razón de lo que está escrito en la Torah. En la Torah está escrito idit de la parte causante. ¿Pero por qué de la parte causante? Por beneficio de la sociedad. Pero no es que se refiere a decir que tikkun haolam, que lo hicieron jajamim por tikkun haolam. No, la Torah lo hizo. Pero opina Rabina de que va como la opinión como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon siempre dice que buscamos la razón de la Torah. La Torah dice idit y entiende Rabbi Akiva que es idit del causante. ¿Pero por qué idit del causante? Eso es lo que nos dice la Mishnah, mi pene tikkun haolam, por beneficio de la sociedad. O sea que la razón que la Torah decidió que se cobre de lo supremo del causante es ¿por qué? Por tikkun haolam, ¿sí? Por beneficio del mundo. Y nuevamente vamos con la opinión de Rabbi Shimon en general, que Rabbi Shimon dice que siempre tratamos de buscar la razón por la cual la Torah obligó a ciertas cosas. Y así lo vemos en la Baraitá. La Baraitá nos explica claramente que Rabbi Shimon dice así. ¿Por qué dijeron, dice la Baraitá?
¿por qué la Torá dijo, ¿sí?, que en daños y perjuicios se cobra en lo supremo? ¿Sí? ¿Por qué? Y normalmente en la Torá no tenemos que buscar por qué. Dice Rabbi Shimon, sí, te voy a decir por qué, porque yo opino que sí hay que buscar el por qué. Por los ladrones y por los que extorsionan, ¿sí? Los que extorsionadores, ¿sí? Los extorsionadores, ¿sí? Que los ladrones y las personas que extorsionan van a decir, ¿sabes qué? Mejor no me vale la pena robar, porque si robo y hago un daño y perjuicio, se van a cobrar de mí de lo mejor que tengo. Entonces el Bedín va a venir y me lo va a quitar, quiera o no quiera. Y el Bedín va a tener un versículo que aprueba que pueden cobrarse el Didit, mitad Sadeu, mitad Carmo y Shalem, y van a quitar lo mejor. Por eso, por eso la Torá dijo que se cobren del Didit para que los ladrones y las personas que extorsionan no causen daños y perjuicios, porque así se van a asustar porque lo van a cobrar de lo mejor. Significa que la Torá, la razón que la Torá significa que el Tikkun Olam es la razón de la Torá. ¿Por qué la Torá, según Rabbi Akiva, te obligó a que sea idit del causante? Por Tikkun Olam, para que los ladrones y las personas que extorsionan y demás y dañan a propósito, lo piensen 10 veces antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacen le van a cobrar a ellos, le van a quitar el mejor terreno de ellos. ¿Sí? Por eso la Torá nos dice que hay que cobrar del idit. Entonces básicamente responde la Gemara, responde Rabina, efectivamente es un tema de la Torá, de nuestros sabios, y aunque en la Mishnah está escrito que es Tikkun Olam por beneficio del mundo, que más que Jamim lo hicieron por beneficio del mundo, no, la Torá lo hizo, y lo que dice la Mishnah que es beneficio del mundo es por qué la Torá decidió que se cobren de idit del parte del causante, del supremo del parte del causante. ¿Por qué? Por beneficio del mundo, por eso la Torá decidió lo que decidió. Muy bien. Ahorita la Gemara analiza lo siguiente. Mi pnema amru bal chov bebenonit. Que de Shelo iré Adam la Javeró. Bueno, que de Shelo iré Adam la Javeró sadena ave dirá ave Omar. Ekpotz bealvenu que de Shekvenu bejovi. Lefika amru bal chov bebenonit. El ameata yebe ziburit. Imken atano el deret bifne lovim. Como mencionamos en la Mishnah, en daños y perjuicios se cobra de terrenos. El deudor tiene que pagar en idit. O sea, en supremo, en terreno supremo. Si quiere pagar en terreno, tiene que ser en superior. En préstamos, dijo la Mishnah, un segundo, y en daños y perjuicios ya explicamos por qué en lo más superior. ¿Para qué? Para que la gente se cuide y no hacer daños y perjuicios. Ese es el Tikkun Olam, esa es la explicación del Tikkun Olam en daños y perjuicios. En préstamos dijimos en la Mishnah que ¿qué? En préstamos dijimos de que el deudor tiene que pagarle al acreedor en Benonit, por Tikkun Olam. Y en Ketubá de una mujer, el esposo, los herederos tienen que pagar la Ketubá a una mujer de Ziborit, de lo inferior. Si bien la Gemara analiza, ya explicamos por qué en daños y perjuicios hay que pagar de idit. Ya explicamos por Tikkun Olam, para que la gente se cuide de no perjudicar, de no dañar a los demás. Pero ¿por qué? Pregunta la Gemara ahorita, ¿por qué en un préstamo el deudor debe pagar en medio, en Benonit, y no en lo más superior también? ¿Por qué no decimos de que el deudor, en caso que no tiene cash para devolver el dinero, que se le pueda cobrar, el acreedor le pueda cobrar al deudor de lo más supremo que él tiene? ¿Por qué de Benonit? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque si tú me dices que un deudor en un préstamo, si el prestatario debe pagar, ¿en qué? En idit, en lo mejor, en lo más superior. Pues cuando venga Reubén y diga, me gustó el terreno de Shimón, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a darle un préstamo y yo sé que no me lo va a pagar. Y cuando no me lo pague, como me gustó el nuevo terreno, es muy bueno, así me lo voy a agarrar yo al terreno. Así la gente va a hacer para que no pase esto. Decimos, no, tú Reubén no te vas a poder cobrar, sino máximo de que no el que te gustó, no el mejor que hay ahí, sino Benonit, y así la gente no va a hacer esta vuelta para cobrarse un terreno, Barminan. Dice la Gemara, si es así, debemos decir inclusive de que el acreedor se cobre no del Benonit, sino inclusive de que del Ziburit, de lo más abajo, para que no tengamos ni chance de que pase esto. Dice la Gemara, no puedo decirle al acreedor que se cobre del peor, de lo más inferior del deudor, porque si sí, ¿qué va a pasar? Nadie va a dar préstamos. Está cerrando las puertas de los préstamos. El acreedor va a decir, ¿sabes qué? No voy a dar préstamo porque si no tiene va a pagarme y me va a dar el peor terreno. Por eso vieron una media entre las dos cosas y dijeron, ¿sabes qué? ¿Que de qué? Benonit, que de el medio. Ese es el Tikkun Olam. Ese es el beneficio de la sociedad, el beneficio del mundo. Y por eso en un préstamo, el deudor, si no tiene cash para pagar, debe pagar con un terreno Benonit. No medio, no inferior y no superior a eso. Ahorita la Baraita sigue explicando que tú vas de una mujer. Que tu bat isha beziburit, dibre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir omer, bebenonit. Amar Rabbi Shimon, mi prema amru que tu bat isha beziburit, sheyoter mima she'ish rotze lisa, האישה רוצה להינשא.
Dice la baraita ahorita a continuación, ketubá, una mujer que se quiere cobrar la ketubá, ya sea en el caso que se divorció, la cobra de su esposo, en el caso que se murió su esposo, la cobra de los herederos. Vimos en la Mishnah de que cuando la mujer va a cobrarse, ella es la acreedora en este caso, cuando se va a cobrar del deudor o de los deudores, se puede cobrar, si no hay cash, se puede cobrar de terrenos, de tierras que son ziburit, inferiores. Y así opina Rabbi Yehuda. Y Rabbi Meir discute que al igual que un préstamo, que es Benonit, también aquí medio. Y Rabbi Shimon viene y explica la opinión de Rabbi Yehuda que la ketubá se puede cobrar el acreedor, la mujer, de lo más inferior únicamente. ¿Por qué? Aparentemente es como si fuese un préstamo, le deben a la mujer algo. Y en un préstamo antes dijimos que ¿qué préstamo qué es? Benonit, medio. Dice la Gemara, te voy a explicar, ¿por qué en un préstamo regular no das de lo más inferior? Acabamos de decir, porque Sheim Ken, Atano el Deret Bifnei Lavin, porque si tú das de lo más inferior, si le permites al acreedor nada más cobrarse de lo más inferior, el acreedor, el prestamista nunca va a cobrar, nunca va a dar préstamos. Eso no tienes problema en la mujer, porque más de lo que el hombre quiere casarse con la mujer quiere casarse con el hombre. Entonces, ¿qué tienes miedo tú? Que si le vas a cobrar la que tú vas al acreedor, si le vas a dar la que tú vas a la mujer, desde Ziburit no se va a querer casar, vas a cerrar los portones de casarse, no te preocupes. Más de lo que el hombre quiere casarse, la mujer se quiere casar. Entonces, en este caso, sí le damos a la mujer que se cobre la tierra, ¿pero de qué tierra? Ziburit, lo más abajo. Adicionalmente, aumenta Rabbi Shimon otra razón, aparentemente, Davar Ajer, Isha yotzea lirtzoná, vesholo lirtzoná, vehaish eno motzea el lirtzono. Adicionalmente, dice Rabbi Shimon, la mujer puede ser divorciada de su esposo, ya sea a su voluntad o ya sea que no tiene voluntad. El esposo puede venir y darle un get, un acta de divorcio, en contra de su voluntad, ya sea quiera o no quiera. Sin embargo, el hombre no puede divorciar a la mujer, sino únicamente si el hombre tiene voluntad. Si no tiene voluntad, no existe divorcio. Pregúntale a Maray, ¿qué tiene que ver eso? Es una razón por la cual la mujer puede cobrarse nada más de ziburit. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Maida Barajer. Dice la Gemara, no vejiteima, que heji de jimafik lahiu, taquinu la rabanan que tu va mine, kinafka ihinami, litakni la rabanan que tu va mina, tashema isha yotza lirtzona veshelo lirtzona, vaishe no motzira lirtzono, efshar de mashila begita. Dice la Gemara, no, tienes toda la razón, lo que no viene a decir la baraitá en esa cosa adicional es otra alajá. ¿Qué? Jajamín decretaron una ketubá a la mujer, ¿sí? Que cuando el hombre decida divorciar a la mujer, que le entregue una ketubá, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que no sea fácil en los ojos de él divorciarla, que le cueste, ¿sí? Entonces uno hubiese pensado que de la misma manera que cuando cuando él quiere divorciarla a ella recibe ketubá, también debería ser que cuando ella es la que está pidiendo el divorcio, debería de ser que ella le debe pagar una ketubá, un monto de dinero ¿a quién? Al esposo. ¿Sí? Y eso es lo que nos viene a enseñar la baraitá, que ¿por qué no es así? Porque la mujer puede ser divorciada o no, puede ser divorciada con voluntad o sin voluntad, ya que el esposo la puede divorciar sin la voluntad de la mujer. Le decimos, ¿sabes qué? Al esposo, si la vas a divorciar, págale una ketubá, para que no vengas y en contra de su voluntad la divorcies y la dejes así de una manera fácil. Si le vas a divorciarla, puedes hacerlo en contra de su voluntad, pero paga. A diferencia del caso contrario, la mujer, si decide divorciarse y el esposo no quiere, no existe que se divorcie. Por lo tanto, en ese caso, Jajamín no decretaron y no inventaron de que la esposa tenga que pagarle ketubá al hombre. Por eso ketubá nada más se le paga el hombre a la mujer. Muy bien. Sigue la Gemara diciendo, ketubat isha beziburit. Como mencionamos ahorita en la baraitá, también en la Mishnah vimos en la clase anterior, que la mujer se cobra la ketubá. La mujer es la acreedora en este caso, del deudor, ya sea de su esposo en caso que se divorció y sigue vivo, el esposo, o en caso de los herederos cuando se enviudó, cobra la ketubá, ya es acreedor, pero ¿de dónde? De ziburit, de lo más inferior, del terreno más inferior en calidad. Así mencionamos ¿dónde? En la Mishnah. Entre paréntesis, como dijimos ahorita, Rabbi Meir discute que es de Benonit, ¿sí? Que es de que una ketubá se cobra, la mujer lo puede cobrar de Benonit. Pero de todas maneras, Tanakamá opina que la mujer, la ketubá ya se cobra de ¿qué? La mujer se lo cobra de ¿qué? Se lo puede cobrar de terreno si no hay cash, pero ¿de qué terreno? Ziburit. Viene Marzutra y nos dice lo siguiente. Amar Marzutra bre de Rav Nachman. Lo amarán el amiyatme. Avalmine dide bebenonit. Viene Marzutra viene Marzutra, hijo de Rav Nachman, y nos enseña que todo lo que decimos que la mujer puede cobrar su ketubá de ziburit únicamente es cuando va a cobrar la ketubá cuando el esposo se murió y la está cobrando de los herederos, de los yetomim, de los huérfanos. Pero si el esposo sigue vivo y está cobrando la ketubá por un divorcio, de tal manera que se la está cobrando ¿a quién? No a los herederos, no a los huérfanos, sino directamente ¿a quién? A su ex esposo.
En este caso es como si fuese un préstamo regular y la mujer se puede cobrar del terreno medio del terreno Benonit. Así nos dice Mar Zutra, hijo de Rav Nachman, que todo lo que está escrito en la Mishnah, que la ketubá se cobra de Ziporit, es únicamente de los Yetomim. Viene la Gemara y pregunta, no me cuadra. ¿Miatme? Ma'ira ketubá tisha. Filukol milinami. De Atnan, en Ifraim y Yetomim la mina Ziporit. El alab mine. Dice, no me cuadra, porque si es de los huérfanos, si es de los herederos de los huérfanos, vimos en la Mishnah que no nada más la que tú vas si te quieres cobrar, cualquier cosa que te quieras cobrar de los huérfanos, préstamos, lo que sea que quieres cobrar a los huérfanos, siempre se cobra ¿de qué? De Ziporit, siempre los huérfanos de Ziporit. Si es así, ¿por qué la Mishnah te tiene que decir la que tú vas es de Ziporit? Y me dices, no, estamos hablando cuando lo cobra de los huérfanos. Si es de los huérfanos, no nada más la que tú vas es de Ziporit, todo es de Ziporit. ¿Por qué mencionas nada más que tú vas de Ziporit si estamos hablando en caso de los huérfanos? Entonces tenemos que decir que en verdad la Mishnah cuando menciona que tú vas se refiere que está acordando la que tú vas de quién? Del esposo. Y aún así está escrito Ziporit. Pregunta en contra de Mar Zutra que dice cuando es del esposo es Benonit. Dice la Gemara, Leolam miyatme, uktuvat ishait strichale. Sarkadata jamina mishum jina kilu rabbanan gaba, kamash malan. Dice la Gemara, no. En verdad, definitivamente puede ser que todo lo que decimos, como mencionó Mar Zutra, todo lo que dijimos de que una mujer cobra la ketubá de Ziporit es únicamente cuando la cobra de los huérfanos. Pero si estamos hablando de un caso que está cobrando de los huérfanos, pues no nada más en ketubá, cualquier préstamo debería ser así. ¿Por qué la Mishnah mencionó nada más ketubá? Dice la Gemara, tienes toda la razón. Pero la Mishnah te quiso enfatizar ketubá porque uno hubiese pensado que en ketubá, como es ketubá a favor de la mujer, siempre vamos a favor de ella para que tenga siempre gen en buscar, en querer, voluntad de casarse. Entonces, por eso, aunque normalmente se cobra de los Yetomim, cualquier cosa que se cobra de los Yetomim es de los Ziporit, en mujer que tú va puede ser de que en ese caso, inclusive que se cobra de los huérfanos, se hubiese cobrado Benonit para darle incentivo a casarse, para que tenga incentivo a casarse. Kamash Malan, por eso la Mishnah te enfatiza que la que tú va, inclusive la que tú va a una mujer cuando se va a cobrar de los huérfanos es de Ziporit. Pero no hay duda de que esta alajá no nada más aplica en que tú va, aplica en cualquier cosa. La razón que se me que tú va es para decirte que inclusive que tú va también es Ziporit. La Gemara trae otra prueba en contra de Mar Zutra. Amarraba, Tashema, Rabbi Meir Omer, Ketubá tisha benonit, Miman, Ilema miatme, Letle Rabbi Meir hadetnan, En Ifraim nichse Yetomim la mina Ziporit, El alamine, Michlal, de Rabbanan Sabre, Beziporit. La Gemara pregunta lo siguiente en nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah mencionamos, como dijimos, que Rabbi Judá opina que la ketubá la mujer se cobra de Ziporit, de lo más inferior. Sin embargo, Rabbi Meir opina que la ketubá la mujer se lo puede cobrar ¿de dónde? De Benonit. Discute con Tanakamá y dice que se lo puede cobrar ¿de qué? De Ziporit, de Benonit, de mediano. Dice la Gemara, cuando Rabbi Meir dice que se puede cobrar la mujer la ketubá de Benonit, que la mujer se puede cobrar la ketubá de mediano. ¿Cuál es el caso? ¿Se lo está cobrando de quién? Si se lo está cobrando de los huérfanos, no puede ser que es de lo mediano, del medio. ¿Por qué? Porque ya dijimos en la Mishnah, ¿acaso Rabbi Meir no está de acuerdo con lo que dijimos en la Mishnah? Que cualquier cosa que te cobras de los huérfanos siempre tiene que ser ¿qué? Ziporit. Entonces tenemos que decir que Rabbi Meir cuando dice que se cobra la mujer la ketubá de Benonit, no es de los huérfanos, sino ¿de quién? Del esposo, cuando está vivo, un divorcio. ¿Sí? Y entonces Tanakamá que discute, que dice que es Ziporit, discute el mismo caso, o sea, cuando se está cobrando del marido. Dice la Gemara, vemos meforash en la Mishnah, que Tanakamá que dice que se cobra de Ziporit, que se cobra la ketubá de Ziporit, de lo más inferior, está hablando en un caso de que se lo está cobrando ¿de quién? Del marido vivo, no de los huérfanos, y aún así cobra Ziporit. Entonces, como tú me dijiste que todo lo que es Ziporit es únicamente de los huérfanos, vemos aquí, aparentemente, según la deducción que acabamos de hacer, que inclusive si se cobra ¿de qué? Del marido, aún así, según Tanakamá, cobra Ziporit. Responde la Gemara, no hay pregunta. No hay prueba en contra Mar Zutra. Leolam miyatme, veshani ketubá tisha mishum jina. Dice la Gemara, la opinión de Rabbi Meir, que dice que la ketubá se cobra de Benonit, de medio, ¿sí? de terreno medio, es inclusive en el caso que se está cobrando de los huérfanos. Pero Rabbi Meir está de acuerdo. Todos están de acuerdo de que cualquier persona que se cobra cualquier cosa de los huérfanos siempre se tiene que cobrar ¿qué? Ziporit. ¿Cómo tú me dices que es Benonit? Dice la Gemara, Rabbi Meir puede opinar que todo lo que se cobra en los huérfanos es Ziporit, en lo más inferior. Pero en ketubá, por lo mismo que buscamos incentivo para que la mujer quiera casarse y busque el matrimonio y tenga atracción por el matrimonio, inclusive si se cobra de los huérfanos, Jajamim dictaminaron que se cobre de Benonit. Entonces, dice la Gemara, Rabbi Meir cuando dice Benonit, puede ser que está hablando en un caso de los huérfanos. Por ende, cuando dice Tanakamá de Ziporit, es de los huérfanos. ¿Sí? Entonces, no hay pregunta.
La Gemara nuevamente trata de traer otra prueba en contra de Marzutra. Amar Abaye, dice Abaye, Tashema, Hanizakim Shamim Lahem Beidit Ubalcho Bebenonit, Uktubat Isha Beziburit. Miman, Ilema Miatme, Maira Ketubat Isha, Afilu Kol Hani Nami. El Alav Mine. Dice la Gemara, escuchen esta prueba. Está escrito en Meforash en nuestra Mishnah, es una prueba de nuestra Mishnah, otra prueba de nuestra Mishnah. Está escrito que en daños y perjuicios se cobra ¿de qué? Daños y perjuicios, terreno de Idit, superior. Préstamos, dice nuestra Mishnah, Benonit. Y Ketubá, Ziburit. ¿Sí? Ketubá, lo más bajo. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso aquí? En estos casos, que se están cobrando el daños y perjuicios, el préstamo y la Ketubá, ¿de quién? Tú me dices que es ¿de quién? ¿De huérfanos? Si es así, entonces ¿por qué nada más Ketubá Tisha? ¿Por qué nada más la Ketubá? En cualquier cosa, también en daños y perjuicios, también en préstamo debería ser que te cobras ¿de qué? De Ziburit. ¿Por qué la Mishnah dijo que en daños y perjuicios Idit, superior? En préstamos, Benoní, mediano, y en Ketubá, lo más inferior, Ziburit. ¿Por qué? Si tú me dices que se están cobrando de los huérfanos, ¿sí? Aquí debería ser que en todos los casos, nada más en Ketubá, sino también daños y perjuicios y préstamos, te puedes cobrar terrenos de los Yetomim, de los deudores de Yetomim, ¿de qué? De Ziburit nada más. Tenemos que decir que la Mishnah está hablando en un caso, cuando dice estas tres alajot, cuando el acreedor se está cobrando, ¿de qué deudor? El deudor original, no quién, no los huérfanos. Y aún así está escrito que el acreedor, en el caso de la Ketubá, que la mujer es acreedor, se está ¿qué? Cobrando no de los deudores huérfanos, sino ¿de quién? Del deudor original, del esposo, o sea, de un divorcio cuando está vivo todavía. Vemos que inclusive cuando una mujer cobra una ketubá del esposo, aún así se cobra de Ziburit, contra lo que dijo Marzutra. Dice la Gemara, Amar Rabajá Bar Yaakov, Aja de esquinan, escuchen bien, que con Shenaasa Arev le nisque beno, le bal jov beno, veliktubat kalato. Vehai kidine, nizakim ubal jov de mechaim gavu, y unami que mechaim magbe. Ketubat isha de leachar mitá gavia, u leachar mitá miman gavia, miatme, y unami que magbe, que leachar mitá magbe. Viene a la Gemara y responde lo siguiente. No hay duda que en la Mishnah, en este caso, no se están cobrando ¿de quién? De los Yetomim. Porque si es de los Yetomim, debería ser que daños y perjuicios, préstamos, y que tu batisha debería ser de Ziburit. Eso estamos claros como dijimos en la pregunta. Pero tú asumiste en la pregunta que como no es de los huérfanos, la mujer está cobrando la que tu va directamente de su esposo. Dice la Gemara, no señor. Se está cobrando todas estas cosas, daños y perjuicios, préstamos, y la que tu va, la mujer, en el caso de la mujer está cobrando la que tu va, ¿de quién? Del garante. O sea, la Mishnah está hablando en un caso que hay un garante. Por ejemplo, el papá es garante de los daños y perjuicios que hace su hijo. El papá es garante de los préstamos de su hijo. Y el papá es garante de la ketubá de su nuera. Sí, la ketubá que su hijo escribió. Y en este caso, el hijo no tiene para pagar daños y perjuicios, no tiene para pagar el préstamo y no tiene para pagar la ketubá. O sea, ¿a quién le van a cobrar? Al garante. En este caso, ¿qué le cobran al garante? Pues depende. Normalmente, lo que son daños y perjuicios y préstamo, que normalmente el causante, ¿sí? El causante de daños y perjuicios y el deudor del préstamo, tiene que pagarlo en vida. Si tiene que pagarlo en vida, ¿sí? Tiene que pagarlo el mismo, pues ¿qué tiene que pagar? Idit y Benonit. Por lo tanto, también el garante tiene que pagar ¿qué? Idit y Benonit. Sin embargo, la ketubá de la mujer, que se cobra después de la muerte del hombre. Y después de la muerte del hombre, ¿a quién se le cobra? A los huérfanos. Y si es a los huérfanos, la mujer nada más puede cobrar ¿qué? Ziburit. Entonces también el garante se compromete a dar lo mismo que hubiese pasado sin el garante. O sea, y por eso tiene que pagar nada más Ziburit. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, nuestra Mishnah, no hay pregunta contra Marzutra, porque nuestra Mishnah está hablando cuando el garante es el que está pagando. Y ahí es que decimos que en daños y perjuicios es Idit, en préstamo Benonit, y en Ketubá Tisha paga Ziburit. Pero si la mujer está cobrándole la Ketubá directamente al esposo, o sea, no a los herederos y tampoco al garante, sino al esposo directamente, ahí puede ser que también la Mishnah va a estar de acuerdo que se va a cobrar la mujer, el acreedor, la mujer de la Ketubá, de Benonit y no de Ziburit. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Vetei pukle de Arev de Ketubá lo mishtabed. La Gemara viene y pregunta lo siguiente. Tú me acabas de decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso de garante, ¿sí? Y uno de los casos es ketubá. O sea que el papá fue garante del hijo de la ketubá de la nuera. Sí, la ketubá de la nuera. Dice la Gemara, pero hay una halajá que dice
que el garante de una ketubá no se compromete a nada. Aunque fue garante, no tiene ningún compromiso. Entonces, como tú me dices aquí, que el que tiene que pagar, que nuestra Mishnah está dando en caso de un garante, y el que tiene que pagar es el garante según lo que es la realidad, el garante no tiene que pagar nada, porque garante en ketubá, la regla es que garante en ketubá no sirve, no es un compromiso suficiente fuerte y no tiene que ser garante. Entonces, como tú me dices que nuestra Mishnah está dando en un caso que hay garante, y el garante tiene que pagar según lo que hubiesen pagado los huérfanos. El garante no tiene que pagar nada. No existe garantía sobre ketubá. Dice la Gemara, sí existe garantía. En un tipo de garantía específico que se llama Bekablan. ¿Qué significa Arev Kablan? Hay un garante que es garante, mira. Arev Kablan es una garantía más contundente. Explico brevemente. Una garantía regular es, vamos a decir que en un préstamo, hablemos de un préstamo. El prestatario pone de garante a Reubén, ¿sí? Entonces, si ahorita el prestamista va a cobrar del prestatario, el prestatario le va a decir no tengo. ¿Qué va a decir el prestamista? Bueno, listo, voy con el garante. Va con el garante Rubén, le dice, no, trata de pelear lo máximo posible con el prestatario. Y cuando ya no puedas más, ahí ven conmigo. Eso es un Arev regular, un garante regular. Pero hay un garante que se llama Arev Kablan, de que en este caso apenas el prestamista va con el garante no lo puede enviar y decirle sigue intentando con el prestatario, sino directo tiene que asumir la garantía. Se dice la Gemara, todo lo que decimos en la regla de que no hay garantía en ketubá es una garantía regular, pero un Arev Kablan que es más estricto, más contundente, sí sirve la garantía sobre la ketubá. Sin embargo, la Gemara da una observación sobre esto y dice, Anija le mandé amar, que hablan a falgab de letre nixele lo ve mishtabed, shapir, él le mandé amar y idre mishtabed, y letle lo mishtabed, maika le memar. Dice la Gemara, a ver, pero un segundo, algo no me cuadra. También si decimos que es un Arev Kablan, que el papá fue garante de la ketubá que se comprometió el hijo con su nuera, ¿sí? Se comprometió el papá en garante, en nivel de garante muy estricto, muy fuerte, garante de Kablan de pagar ¿qué? Pagar la ketubá. Pero un segundo, si lo está pagando el garante, que es el papá, que es garante Arev Kablan, garante muy fuerte y todo, y no lo está pagando el hijo, significa que el hijo ¿qué? No tiene dinero para pagar. Y la Gemara entiende que si no tiene ahorita es porque nunca tuvo. Siendo así, pregunta la Gemara que el concepto de Arev Kablan, de garante de Kablan, si este garante estricto, es únicamente cuando en el momento del compromiso por parte del esposo, en este caso del prestatario, del que se comprometió, del deudor, tenía por lo menos el deudor un terreno, tenía algo de terreno. Ahí es cuando decimos que el garante Kablan se compromete de verdad porque sí tiene intención de comprometerse porque sabe que tiene un terreno. Pero si no tiene un terreno, el deudor, pues aunque la persona se comprometió con Arev Kablan, con garante muy extremo y todo, no recae esa garantía. ¿Por qué? Porque decimos de que el Arev Kablan no tuvo intención en verdad en comprometerse, porque no tenía terreno, no tenía dinero. Entonces nunca tuvo, ningún garante va a estar dispuesto a comprometerse cuando sabe que no tiene nada el deudor. Entonces, si es así, en este caso, que el hijo no tiene como pagar la ketubá y seguramente tampoco tenía antes, entonces no debería recaer el Arev, según la opinión, que dice que Arev Kablan sirve únicamente si el deudor original tiene algo de dinero. En el caso aquí que no tiene, pues, ¿cómo decimos que recae el compromiso, que hay un compromiso por parte del papá por ser Arev Kablan? Debería ser según esa opinión que no existe el compromiso. Entonces, como nuestra Mishnah, tú me dices que nuestra Mishnah está hablando en Arev Kablan y por eso el papá tiene un compromiso con la mujer. No debería ni recaer el compromiso. Dice la Gemara, no. Y baitema, bedeavule, veishtaduf, baitema kolegabebre, shiabud meshabe nafshe. Dice la Gemara dos explicaciones. Una, el hijo ahorita no tiene que pagar. No tiene lo que pagar, pero en el momento que se comprometió, tenía. Entonces, por lo tanto, en el momento que se comprometió, tenía el garante, sí tuvo intención de comprometerse de verdad, y por lo tanto se compromete de verdad y tiene que asumir la garantía que asumió. Y solo que después el hijo perdió dinero. Pero en el momento del compromiso, de la que tú vas, sí tenía, por lo tanto sirve el Arev Kablan, entonces todo cuadra perfectamente. Adicionalmente, podemos explicar también de que, ya que aquí es el papá el garante, todo lo que decimos, según esta opinión, de que que el garante Arev Kablan puede hacer Arev Kablan únicamente si el deudor tiene dinero en el momento del compromiso, ¿sí? Eso es cuando es una persona extraña, un compañero, pero no es familia de él. Pero si es su hijo, aunque no tenga dinero, el papá toma garantía de su hijo. O sea, por lo tanto, podemos decir aquí en este caso que el hijo no tiene ahorita y no tuvo en el momento inclusive, pero aunque normalmente cuando no tuvo en el momento, según una opinión, no sirve el Arev Kablan, porque decimos que el garante no se compromete de verdad, porque sabe que el deudor no tiene lo que pagar, aquí que su hijo sí se compromete a pagar, inclusive en nivel de Arev Kablan. Ya que mencionamos estas garantías, la Gemara menciona lo siguiente, Itmar. Arev de Ktubá, dibre akol lo mishtabed. Kablan de Balchov, dibre akol mishtabed. Arev de Balchov, Kablan de Ktubá, pli.
Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Cuando hay un garante regular, ¿sí? Como explicamos, hay dos tipos de garante. Repito otra vez. Garante regular, que ese es más difícil cobrarse el garante, y un garante llamado Arev Kablan, garante Kablan, que ahí apenas el prestamista va donde el garante tiene que pagar de inmediato. Es un garante mucho más contundente, mucho más fuerte. Entonces, bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Cuando hay un garante regular de una ketubá, no hay duda de que no sirve esa garantía. En ketubá una garantía regular no sirve, no recae el compromiso. Por otro lado, si hay una garantía de Kablan en un préstamo regular, si estamos hablando de garante regular, garante Kablan, préstamo regular, ketubá, que es un préstamo específico de mujer. Se repito, si es garante regular en una ketubá, según todas las opiniones, no hay duda de que no recae esa garantía, no sirve esa garantía, no hay ningún compromiso. Por otro lado, si es un garante Kablan, un Arev Kablan, en un préstamo regular, no en una ketubá, en un préstamo regular, según todos, la garantía recae, el compromiso recae y el garante tiene que tomar la responsabilidad. La discusión que hay, que mencionamos que hay discusión, es en dos casos. En una garantía regular, en un préstamo regular, o en una garantía de Arev Kablan, en un préstamo de ketubá, en un compromiso de ketubá. ¿Sí? Y explica la Gemara. Ika le mande amar a falgav de letle nixela lo ve mishtabed. Ika le mande amar y itle mishtabed y letle lo mishtabed. En este caso hay discusión. En estos dos casos, repito, cuando hay garantía regular en un préstamo regular y cuando es una garantía de Kablan en un préstamo, en un compromiso de ketubá. En este caso hay discusión. ¿Cuál es la discusión? Una opinión dice que aunque en el momento de realizar el compromiso, ya sea en el préstamo regular o en la ketubá, no tenía el deudor, la persona que estaba comprometiendo, no tenía ningún bien y por ende no sabíamos si iba a poder pagar, aunque no tenía ningún bien, sirve esta garantía. Sí, esta garantía regular en un préstamo y garantía de Kablan en ketubá. Y la segunda opinión dice, no señor, en estos últimos dos casos, garantía regular en un préstamo regular y garantía de Kablan en una ketubá, sirve únicamente si en el momento de que se comprometió la persona que está comprometiendo en el préstamo de pagar o en la ketubá el esposo de pagar la ketubá, tenían bienes. Si tenían bienes, recae la garantía y si no, no. ¿Cuál es la halajá respecto a todas estas cosas? Dice la Gemara, Beilgeta, Bekulhu, Afalgav de Letle, Mishtabed. Bar me'arev de ketubá, de Afalgav de Itle, lo Mishtabed. Maitama, mitzvah de Abad, velo bidi hasra. Dice la Gemara, la halajá para este tema es la siguiente. En todos los casos mencionados, ¿sí? Aunque en el momento del compromiso, en un préstamo regular del deudor o en la ketubá del hombre, aunque en el momento del compromiso no tenían bienes para asumir el compromiso, para pagar el compromiso, y vino un garante y se comprometió, ya sea un garante regular o un garante Kablan, recae la garantía, recae el compromiso y el garante tiene que asumir la responsabilidad. Menos en una garantía regular en un préstamo como ketubá, en un compromiso como ketubá. De que en este caso, inclusive si en el momento del que se comprometió el hombre tenía bienes, no recae la garantía. Porque garantía regular en ketubá no recae, aunque tenía bienes el esposo en el momento de comprometerse en la ketubá. ¿Y por qué no recae si tenía bienes, si hay una garantía? ¿Por qué en ketubá una garantía regular no sirve, aunque tenía bienes y todo? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque en el momento de la ketubá, ¿qué están haciendo el hombre y la mujer, la pareja? Se están casando. ¿Sí? El garante, cuando se compromete en ese momento, en verdad no tiene intención de comprometerse a asumir la responsabilidad de pagar en caso de que el esposo no tenga lo que pagar. Sino está pensando de qué, está pensando, estoy haciendo una mitzvah, se están casando, lo hago por mitzvah, para que se puedan casar. Y adicionalmente, el compromiso es un compromiso que no está perdiendo nada a la mujer. O sea, el hombre está comprometiendo a darle algo a la mujer y la mujer no le dio algo al hombre, a diferencia de un préstamo, de que el prestatario se está comprometiendo con el prestamista porque recibió dinero de él. Y por eso, el garante piensa que cuando es un garante regular, en la que tú vas, él dice, lo hago para que estén todos tranquilos, pero en verdad no me estoy comprometiendo. Por lo tanto, ya que ese es su pensamiento, no lo podemos comprometer, porque su intención era no comprometerse. Por eso un garante regular, una que tú vas, ya que él piensa que es mitzvah, de nisuín, de matrimonio, de casarse, y adicionalmente la mujer no está perdiendo nada, sino nada más el hombre está comprometiendo a ella, por lo tanto no es un buen compromiso del garante, y por lo tanto no recae la garantía y no recae el compromiso, y el garante no tiene responsabilidad, a menos que ahí sea, que sea un garante de Arev Kablan, de como fue ya algo mucho más contundente, ya él no puede decir, estoy haciendo una mitzvah, estoy haciendo esto, porque el hecho que están diciendo que sea garante de Kablan es porque quieren que de verdad seas garante, entonces en ese momento ahí sí vas a saber de que va a ser garante, va a recaer el compromiso,
y va a tener que asumir la garantía que asumió, va a tener que asumir la responsabilidad de que en caso que el esposo no tenga lo que pagar, que él pague en vez. Seguimos un poquito más. Amar Rabina, Tashema, mi cara de Tacantín, Yoter, mi masha ishoter isa, y sharotzalina-se. Veis arca de Atach mi atme, hay mishum de atmehu, tiufta de Marzutra tiufta. Viene Rabina y vuelve a lo que mencionó Marzutra. ¿Qué mencionó Marzutra? Repetimos. Mencionamos que Marzutra dijo que todo lo que está escrito en la Mishnah de que una ketubá, el acreedor, la mujer se cobra la ketubá de ziborit, de lo más inferior, es únicamente cuando se cobra de los huérfanos, que en ese caso, como es de los huérfanos, se cobra lo más inferior para cuidar el dinero de los huérfanos. Pero si se cobra la mujer la ketubá del esposo, o sea, en un caso que se divorció, que el esposo sigue vivo, ahí se cobra benonit. Viene Rabín y le pregunta, no me cuadra lo que estás diciendo. Trajimos ya varias pruebas en contra. Ahorita la Gemara trae una prueba final que tumba la opinión de Marzutra. La prueba es la siguiente. ¿Cuál es la razón que mencionamos de que la mujer cobra la ketubá de ziburit? ¿Qué mencionamos antes que está escrito en la baraita? Mencionamos porque es como si fuera como un préstamo. Un préstamo debería ser medio, pero en el préstamo es como si fuera un préstamo. Y en el préstamo deberíamos de cobrar del inferior, y la razón que no cobramos del benonit es para no cerrar los préstamos, ¿sí? Para no cerrar las puertas de los préstamos, para no cerrar las puertas de los préstamos. Dicen, pero mujer, no hay problema que cobre de ziburit. ¿Por qué? Porque más de lo que el hombre quiere casarse, la mujer quiere casarse. Entonces no hay problema que le digas a la mujer que se cobre la ketubá únicamente de ziburit, de lo más inferior, porque siempre ella no vas a cerrar las puertas de los matrimonios, porque la mujer va a seguir queriéndose casar, porque la mujer quiere casarse más con el hombre quiere casarse más la mujer con el hombre que el hombre con la mujer. Dice la Gemara, pero si tú me dices que todo lo que la mujer cobra ziburit es únicamente porque está dando en un caso que está cobrando de los yetomim, de los huérfanos, la razón que cobra de ziburit no es porque la mujer quiere casarse más de que el hombre, como está escrito en la baraita, sino es porque algo muy sencillo, porque está cobrando de los huérfanos, y cuando se cobra de los huérfanos siempre buscamos tratar de cuidar su dinero, por otra razón completamente. El hecho que la baraita no dice que es por los huérfanos, sino dice otra razón, que es porque, la repito, porque la mujer quiere casarse más que el hombre, ¿sí? Entonces vemos de que, en verdad, la mujer se cobra la ketubá, inclusive su esposo vivo, de ziburit. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún problema que se cierren los matrimonios. ¿Por qué? Porque más de lo que el hombre quiere casarse con la mujer quiere casarse con el hombre. Entonces, de esta manera, dice la Gemara, eso sí es una pregunta terminal en contra de Marzutra, y aparentemente tumbamos su opinión, y sale conclusión de que una mujer que está cobrando su ketubá, cobra su ketubá de ziburit, de un terreno inferior, calidad inferior, ya sea que la está cobrando de los yetomim, de los huérfanos, o inclusive si lo está cobrando de su esposo que sigue vivo, en el caso que se divorció, que tiene derecho a cobrar ketubá, y la cobra de su esposo directamente, aunque sigue vivo, también cobra ziburit, no como Marzutra, que dijo que en este caso cuando lo cobra de su esposo en un divorcio, que lo cobra de su esposo, lo cobra de benonit. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.